La membrana plasmática es una estructura dinámica que rodea la célula, que participa en muchos procesos fisiológicos y bioquímicos que son esenciales para el funcionamiento y la supervivencia de la célula. Dentro de las diversas funciones que tiene la membrana plasmática en la célula se encuentran las siguientes. El primer punto es proteger a la célula. Al momento de que la membrana plasmática protege a la célula, también le está dando forma a esta. El segundo punto es aislar a la célula. Este punto se refiere más que nada a que la membrana plasmática permite separar el medio interior de la célula del medio exterior de la célula. Tercer punto, controlar la salida y entrada de moléculas. Este punto se refiere a que la membrana plasmática va a permitir tanto la entrada de nutrientes a la célula como la salida de desechos. Cuarto punto, comunicación. La membrana plasmática va a permitir que la célula se comunique con otra célula. La interpretación actual de la distribución molecular de la membrana plasmática es la denominada modelo de mosaico de fluido modificado. Mosaico quiere decir a la combinación de lípidos y proteínas que existen en la membrana, y fluido se refiere a que la membrana es una estructura dinámica. La membrana plasmática se compone principalmente por moléculas de fosfolípidos, colesterol y proteínas. Las moléculas de fosfolípidos son de carácter anfipático. Esto quiere decir que poseen una cabeza polar o hidrófila, que eso se refiere a que tiene afinidad por el agua, y dos colas hidrófobas, que esto quiere decir que no tiene afinidad por el agua. Para formar la estructura de la membrana plasmática, los fosfolípidos forman una doble capa que es denominada bicapa lipídica, dejando las cabezas polares en ambas superficies de la membrana plasmática y las dos colas hidrófobas encontradas de tal manera que el interior de la célula se vuelve de carácter hidrófobo, que es decir, que no tiene afinidad por el agua. La mayoría de las proteínas están inmersas en la bicapa lipídica o la atraviesan por completo. Estas proteínas se denominan como proteínas integrales de membrana. El otro tipo de proteínas, que son las proteínas periféricas de membrana, no atraviesan a la bicapa y tampoco están inmersas en ella. Además, en la superficie extracelular, los hidratos de carbono pueden adherirse a las proteínas, formando así las glucoproteínas, o a los lípidos de la bicapa, formando así los glucolípidos. Este tipo de moléculas superficiales contribuyen a establecer microambientes extracelulares que cumplen funciones específicas en el metabolismo. Los microdominios de la membrana plasmática, conocidos como balsas lipídicas, controlan el movimiento y la distribución de proteínas dentro de la membrana plasmática. La membrana plasmática parece ser irregular ya que tiene dominios localizados que tienen diferente estructura y función y varían en espesor y composición. Estos dominios localizados tienen altos contenidos de colesterol y de glucosfingolípidos, denominándolos así como balsas lipídicas. Debido a las altas concentraciones de colesterol y de la presencia de largas cadenas de ácidos grasos, la superficie de las balsas lipídicas tiende a ser más gruesa y muestra menor fluidez que la membrana plasmática circundante. En general, existen dos tipos de balsas, las balsas lipídicas planas y las balsas caviolares. Las balsas lipídicas planas contienen un grupo de proteínas denominado flotilinas, además de la composición específica de lípidos y colesterol. Las flotilinas son valoradas como marcadores moleculares de las balsas lipídicas y también son consideradas como proteínas de andamiaje. Además, participan en el reclutamiento de proteínas específicas de la membrana en las balsas. Las balsas caviolares o caviolas son pequeñas imaginaciones en la membrana plasmática en forma de botella, enriquecidas con pequeñas proteínas integrales de membrana denominadas caviolinas. Este tipo de proteínas tienen la capacidad de unirse a colesterol y a diversas proteínas, participando así en diversas señales de transducción. Las proteínas integrales de membrana cumplen diferentes funciones importantes en el metabolismo, las cuales se dividen en 6 categorías de acuerdo a su función. Número 1. Bombas. Las bombas sirven para transportar activamente iones específicos como el sodio a través de la membrana. Las bombas también sirven para transportar a través de la membrana precursores metabólicos de macromoléculas como aminoácidos y monosacáridos, ya sea individualmente o ligados a una bomba de sodio. Número 2. Conductos. Los conductos permiten el paso a pequeños iones, moléculas y agua a través de la membrana plasmática
en cualquier dirección, es decir, mediante difusión pasiva. Número 3. Proteínas receptoras. Las proteínas receptoras permiten el reconocimiento y la unión específica de ligandos en procesos como endocitosis de vesícula con cubierta, estimulación hormonal y en reacciones con anticuerpos. Número 4. Proteínas de enlace. Las proteínas de enlace fijan el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular. Un ejemplo de las proteínas de enlace son la familia de integrinas que vinculan los filamentos de actina del citoplasma a una proteína de la matriz extracelular. Número 5. Las enzimas. Las enzimas cumplen con diversas funciones. Por ejemplo, la adenosina trifosfatasa cumple con funciones específicas en el bombeo de iones. La ATP sintasa es la principal proteína de la membrana mitocondrial interna. Por otro lado, las enzimas digestivas, como la dipeptidasa, son proteínas integrales de membrana. Número 6. Proteínas estructurales. Se visualizan mediante el método de crefractura, especialmente donde forman uniones con células vecinas. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte y división celular. Consta de 3 tipos de proteína, las cuales son los microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios. La observación del interior de la célula mediante diversas técnicas de microscopía han revelado interconexiones que forman las proteínas filamentosas dentro del citoplasma. Estas estructuras constituyen un verdadero esqueleto celular en el citoesqueleto, que no solo mantiene la organización de las células y sus órganos, sino que además le permite moverse. Participan en las modificaciones de su morfología y dirige el tránsito intracelular. Los microtúbulos son largos tubos huecos formados por dímeros de 2 proteínas globulares, llamadas tubulina alfa y beta. Tienen alrededor de 22 nanómetros de diámetro, pero su longitud es variable. Estos tubos cambian de longitud por el agregado o la eliminación de dímeros del mismo tipo. Crecen principalmente en uno de sus extremos, llamado extremo más o de crecimiento rápido, y este crecimiento ocurre con gasto de energía. Los microtúbulos son importantes en el transporte y el movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. Actúan asociados con ciertas proteínas, algunas de las cuales le confieren estabilidad al polímero de tubulina, y otras son proteínas motoras que dirigen el movimiento de las organelas a lo largo de los microtúbulos. También participan en la división celular, por ejemplo, en los movimientos de cromosomas que tienen lugar durante este proceso. Además, los microtúbulos son componentes principales de los cilios y los flagelos, estructuras que participan en la locomoción de muchos tipos de células. En algunos organismos eucariontes, los microtúbulos participan en la captura de presas al promover las extensiones de la membrana plasmática que ocurren durante la fagocitosis. Los filamentos intermedios se encuentran en organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en células sometidas a tensiones mecánicas, como las células epiteliales, nerviosas y musculares. Tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina, con un diámetro de entre 8 y 12 nanómetros, a diferencia de ambos, que están constituidos por unidades de proteína globular. Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas fibrosas, resistentes y duraderas, que no se desintegran fácilmente en la célula una vez que han sido formadas, aunque también son dinámicos, es decir, que están continuamente intercambiando nuevas unidades proteicas. No tienen polaridad como los microtúbulos y las unidades que los forman, son tetrámeros, 4 subunidades en lugar de dímeros. Cada una de las moléculas proteicas constituye un filamento intermedio, presenta una porción central con forma de bastón de longitud constante y 2 regiones terminales cabeza y cola, que varían su longitud, y en su composición de aminoácidos, los filamentos intermedios forman un armazón denso, como un cesto debajo de la envoltura del núcleo de la lámina nuclear, que se interrumpe en los poros nucleares y actúa como soporte de la membrana interna. Los elementos intermedios otorgan resistencia mecánica a las células, y en algunas células epiteliales, algunos filamentos se fijan en puntos específicos de la membrana celular, donde forman parte de uniones especializadas entre 2 células vecinas. Además, intervienen en la fijación de las células a la matriz extracelular. En muchas células, los filamentos intermedios tienen una disposición radial, que va desde ese efecto que se encuentra alrededor de la envoltura nuclear hacia la periferia de la célula, y se asocian íntimamente con los microtúbulos. Por último, los filamentos de actina o microfilamentos. Tienen un diámetro promedio de 7 nanómetros. Están constituidos por varias moléculas de una proteína globular llamada actina G. Cuando estas moléculas de actina se ensamblan, forman una larga estructura helicoidal doble,
que se conoce como actina F. Los filamentos de actina son fuertes a pesar de ser muy finos. A menudo se asocian formando bases o fibras de tensión que cruzan el citoplasma como cables o se enredan entre sí formando cinturones y redes. Ciertos movimientos de las células son impulsados por la polimerización de la actina y de esta manera forman pseudópodos o falsos pies. Además, los microfilamentos juegan un rol en la morfología celular. Por ejemplo, los haces de actina forman en el centro de las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática. Los filamentos de actina, junto con la miosina, también actúan en las células animales durante la división celular, estrangulando el citoplasma y separando las dos células hijas. La actina y la miosina son además los componentes principales de los conjuntos contráctiles complejos de las células musculares. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos membranosos, es decir, formados por membranas, específicamente dos. Entre estas existe un espacio intermembranoso y al centro de la mitocondria se encuentra la matriz, en la cual se genera ATP o adenosintrifosfato. Esta no es la única función de las mitocondrias también se encargan de regular el proceso de apoptosis dentro de la célula. La apoptosis es la destrucción programada de la célula. La mayoría de patologías relacionadas a las mitocondrias se relacionan a enfermedades neurodegenerativas, como lo puede ser la enfermedad del Parkinson, la enfermedad del Alzheimer y la enfermedad de Huntington, entre otras. De los siguientes organelos de los que vamos a hablar son de los lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas son organelos membranosos que se forman en el aparato de Golgi. Estos constituyen parte del sistema digestivo y excretor de las células, ya que tienen la posibilidad de degradar una gran variedad de estructuras, como son los lípidos complejos, los ácidos nucleicos y los glucosaminoglucanos. Estos organelos varían en forma y tamaño, que van desde los 25 a 50 nanómetros de diámetro. Tenemos dos tipos de lisosomas, los lisosomas primarios y los secundarios. Los lisosomas primarios son aquellos que recién son formados del aparato de Golgi y los lisosomas secundarios son aquellos que contienen el endosoma fusionado, es decir, que ya tienen el material digerido en proceso de digestión. También cabe mencionar que contienen al menos 40 tipos de enzimas hidrolíticas. Entre ellas podemos encontrar las proteasas, las nucleasas y las glucosidasas. Por otro lado tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas también son conocidos como microcuerpos. Estos se multiplican por división y también son organelos que se encuentran rodeados por una membrana. Se caracterizan porque en su interior ocurren reacciones de oxidorreducción, es decir, el intercambio de electrones entre un compuesto y otro. Estas reacciones llevan a la transformación de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia que es dañina para las células. Sin embargo, estos organelos contienen en su interior una enzima denominada catalasa, lo cual lleva a la transformación de peróxido de hidrógeno en H2O, es decir, en agua. El aparato de Golgi es un organelo membranoso. Está compuesto por una serie de sacos membranosos aplanados que reciben el nombre de cisternas, las cuales se disponen formando pilas llamadas dictiosomas. Tres partes lo integran: el lado cis, por donde entran las moléculas provenientes del retículo endoplasmático, las cisternas intermedias, donde se procesan dichas moléculas, y el lado trans, desde donde se reparten a otros compartimentos. El complejo de Golgi es principalmente una planta procesadora, pues las proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso se modifican de manera secuencial específica conforme atraviesan el complejo. Las enzimas proteolíticas recortan parte de su longitud, los aminoácidos pueden modificarse y cambian de manera gradual su contenido de carbohidratos mediante una serie de reacciones enzimáticas. Una vez que las proteínas llegan a la cara trans, estas están listas para su clasificación y envío dentro o fuera de la célula. Las proteínas en el complejo de Golgi se transportan a través de vesículas, que son generadas por gemación de este organelo. En la red trans de Golgi se producen dos tipos de vesículas: las vesículas no selectivas, no recubiertas de clatrina, que transportan materiales como colágena y fibronectina,
las cuales son secretadas de manera continua por la célula y también proteínas integrales de membrana. Y las vesículas selectivas, recubiertas de clatrina, las cuales llevan cargas seleccionadas, como productos secretorios regulados y enzimas lisosómicas marcadas para sitios específicos. Asimismo, el aparato de Golgi se encarga de la formación de oligosacáridos, a glucoproteínas y a glucolípidos. Dadas sus funciones, el aparato de Golgi se encuentra más desarrollado en células que secretan glucoproteínas y es muy pequeño en células como las musculares. Los proteosomas son complejos multiproteicos grandes y muy conservados, cuya función principal es la degradación enzimática de proteínas. Se divide en dos partes, la partícula central y la partícula reguladora. La partícula central está constituida por dos anillos exteriores formados por subgrupos alfa y dos anillos interiores formados por subgrupos beta. Al centro de estos se encuentran 6 núcleos con actividad proteasa. La partícula reguladora funciona como una cerradura, es decir, tiene una base y tiene una tapa. Recibe el nombre de partícula reguladora 19S. Los proteosomas ayudan de la proteína ubiquitina para la degradación de las proteínas que requieren. Los estereocilios. Los estereocilios son unos apéndices solitarios similares a un cilio, pero son inmóviles. Son propios de las células animales y se les encuentra principalmente en las células sensoriales, como lo pueden ser las células del oído, las células de la retina y las células de las fosas nasales. También son comunes en el área del epididimo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático va a ser un órgano membranoso que se va a encontrar presente en todas las células eucariotas, sea en mayor o en menor medida, pero va a estar presente en todas las células eucariotas. Se va a dividir principalmente en dos componentes. El retículo endoplasmático liso, el cual podemos ver aquí, el retículo endoplasmático rugoso. La principal diferencia en cuanto a su morfología o apariencia entre uno y el otro va a ser la presencia de ribosomas en su pared, lo cual está estrictamente relacionado a su función, ya que mientras que el retículo endoplasmático rugoso está más asociado a la síntesis de proteína, el retículo endoplasmático liso va a tener una función totalmente diferente. Está más relacionado a la desintoxicación corporal y a la síntesis de lípidos u hormonas. Tanto retículo endoplasmático liso como retículo endoplasmático rugoso van a formar una red de sáculos y túbulos respectivamente, que van a permanecer conectados entre sí, o al menos de manera usual, de tal manera que la membrana del retículo endoplasmático va a formar una lámina continua que va a provenir desde el núcleo hasta el final del retículo endoplasmático liso, que lo va a separar del citoplasma. Esto va a dar como resultado que se generen dos espacios perfectamente definidos. A lo que quede por dentro de dicha membrana se le va a conocer como espacio luminal o espacio cisternal, y a lo que se encuentre por fuera de dicha membrana lo vamos a conocer como espacio citosólico. Como ya dijimos anteriormente, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso van a tener funciones totalmente diferentes. Así pues, dado que el retículo endoplasmático rugoso se encuentra más relacionado a la síntesis de proteína, va a estar presente en aquellas células que se dediquen a esta función, por ejemplo, las células acinales pancreáticas o las células del sistema inmune. Mientras que el retículo endoplasmático liso va a estar más desarrollado en aquellas células que tengan que ver con la desintoxicación corporal o la producción de hormonas o lípidos, como las células hepáticas, las células renales o las células de Leydig. Y en esta imagen podemos ver un poco más sobre las diferencias entre uno y el otro. El retículo endoplasmático rugoso va a formar va a tener una apariencia sacular y va a estar recubierto totalmente en su superficie exterior por los ribosomas, lo cual le va a dar ese aspecto rugoso, mientras que el retículo endoplasmático liso pues va a carecer de cualquier adherencia en su superficie, y al contrario del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso no va a formar sáculos, va a formar túbulos cortos. Ya hablando en específico del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático rugoso va a ser un organelo que va a presentar una apariencia de sacos o cisternas aplanados e interconectados entre sí.
va a presentar una membrana que va a ser continua a la membrana nuclear y va a estar conectado a través de las cisternas vasculares endoplasmáticas al nucleosoma a través de los poros o perforaciones nucleares. ¿Cuál va a ser la principal función o cuál va a ser la importancia del retículo endoplasmático rugoso? Bueno, la principal función o su principal importancia va a ser que nada más y nada menos es el encargado de la síntesis proteica celular en conjunto con los ribosomas, los cuales van a estar cubriéndolo. Son tantos y tantos ribosomas que algunas literaturas llegan a decir que alcanzan los 13 millones. A este conjunto de ribosomas, una vez que se aglomeran, se le va a conocer un nombre de polisomas. Y va a ser en estos sitios, como veremos más adelante, donde se lleve a cabo la traducción genética, es decir, el paso de material genético a proteínas celulares, para posteriormente ser ingresados a la cisterna reticular y sufrir las posteriores modificaciones para que podamos hacer de esa proteína una proteína funcional. Ahora bien, si nos preguntamos cómo se van a ver esas estructuras al microscopio o qué cara nos van a dar a la microscopía óptica estos pequeños organelos, tenemos que recordar que los ribosomas van a estar compuestos por ARN ribosomal, que al fin de cuentas es un ácido nucleico, que como su nombre lo dice va a ser ácido, por lo cual se va a teñir fuertemente con los colorantes básicos. Esto quiere decir que al ser teñidos nos van a dar regiones fuertemente basófilas, a la cual se les va a conocer como ergatoplasma, como podemos ver en esta imagen, en la cual se aprecia pues el retículo endoplasmático rugoso cubierto por la gran cantidad de ribosomas. A esta región basófila que se le conoce como ergatoplasma, en algunas otras células va a recibir un nombre propio, como en el caso de las neuronas, en el cual podemos ver aquí señalado por el láser, en estas zonas se les va a conocer no como ergatoplasma, sino como cuerpos de Nissl, el cual también va a corresponder a ribosomas, en este caso a ribosomas libres. En esta otra imagen podemos ver, en esta imagen de una fotografía de microscopía electrónica de transmisión, podemos ver lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior. Cuando los ribosomas se agrupan, ya no se les va a conocer como ribosomas, sí siguen siendo ribosomas, pero van a recibir el nombre ahora de polisomas. En esta fotografía, pues es una fotografía de un retículo endoplasmático rugoso, en el cual pues aquí vemos los dobleces de las cisternas o las plegaduras cubiertos por una gran cantidad, muchos ribosomas. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo la síntesis proteica? ¿Qué es la principal función, ¿no? ¿Qué es la chamba de este organelo? Para poder entender este proceso debemos de saber que para que el material genético pase de material genético a proteína están involucrados dos procesos primordiales, ¿no? Que son la transcripción y la traducción. Estos procesos van a tener lugar en el núcleo y ribosomas respectivamente. Si la producción de proteínas va a comenzar en el núcleo con la transcripción del material genético de ADN a pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero posteriormente va a sufrir algunas modificaciones, algunos cambios para que posteriormente pueda ser un ARN mensajero maduro que esté listo para abandonar el núcleo a través de las estructuras que vimos anteriormente conocidas como poros nucleares. Una vez que el ARN mensajero esté listo, se va a dirigir hacia el exterior hasta encontrarse con un ribosoma que pueda traducir la información que lleva y pueda transformarla en una proteína. Ahora bien, ¿cómo vas a saber si vimos anteriormente que existen dos tipos de ribosomas, ¿no? Los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas libres. ¿Cómo vas a saber ese ARN mensajero a qué ribosoma adherirse? Pues bien, para esto van a existir una serie de proteínas y marcadores. El ARN mensajero que va a abandonar el núcleo, en primera instancia, va a tener un marcaje, es decir, una secuencia de aminoácidos en la porción aminoterminal que se va a conocer como péptido señal. Dicho de otra manera, va a tener como una señal que le va a decir o que le va a indicar al ribosoma que ese ARN mensajero es exclusivamente para un retículo endoplasmático rugoso. Yo me lo imagino personalmente como las pistas de avión, cuando va aterrizando un avión, que están los controladores de vuelo que indican que el avión debe aterrizar en esa sección, o como un viene, vaya, o sea, ese péptido señal es la clave para que el retículo endoplasmático rugoso y el ribosoma reconozcan
que ese código genético debe ser procesado en esa región específicamente. No obstante, va a haber otras proteínas que van a ayudar a este proceso, que van a estar localizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Esas proteínas van a ser la proteína de reconocimiento de señal, la proteína receptora de ribosoma y la proteína de poro, las cuales en conjunto van a permitir que se lleve a cabo la traducción de esta información. Como podemos ver en este diagrama, pues el ARN mensajero va a salir del núcleo celular hacia el exterior, va a tener su péptido señal, la cual se va a asociar a una partícula de reconocimiento que va a ser reconocida por un receptor que se va a asociar a una proteína de poro y que una vez que estén todos juntos van a poder dar pie a la traducción, van a poder iniciar la síntesis de esa proteína, es decir, convertir ese material genético, esa información en aminoácidos y posteriormente en una proteína. Una vez que la traducción esté terminada, una peptidasa va a cortar el péptido señal y la proteína va a ser liberada al interior de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína aún no se encuentra lista, aún no se encuentra preparada para llevar a cabo sus funciones, puesto que todavía es una proteína primaria. Para que esa proteína pueda estar lista, va a tener que sufrir una serie de modificaciones postestructurales que van a ser precisamente llevadas a cabo dentro de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Aquí en la cisterna pues van a llevar a cabo las modificaciones, se van a concentrar y se van a empaquetar para su posterior transporte. Dentro de las modificaciones que se pueden llevar a cabo, pues tenemos que se puede glucosilar, se puede hacer una formación de puentes disulfuro, se pueden hacer enlaces de hidrógeno, entre muchas otras. Una vez que esa proteína esté lista, ahora sí, para llevar a cabo su función, van a proceder a concentrarse y a prepararse para ser transportadas hacia el aparato de Golgi. Es muy importante mencionar que el retículo endoplasmático rugoso no va a permitir la liberación de ninguna proteína hasta que no se encuentre totalmente completa, hasta que haya sufrido su modificación final. Dicho de este modo, podemos entender que el retículo endoplasmático rugoso cumple también una función de checkpoint o punto de control, ya que si una proteína no está lista o tiene algún defecto, va a ser degradada o va a ser procesada para su degradación. Una vez que las proteínas están listas, como dijimos anteriormente, van a ser empaquetadas para ser trasladadas al aparato de Golgi. Este viaje va a ser mediado por proteínas conocidas como cuatómeros, los cuales van a mediar el transporte en dos sentidos, en transporte bidireccional. El transporte anterogrado, es decir, del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, va a ser mediado por los cuatómeros tipo 2, mientras que el transporte retrogrado, es decir, del aparato de Golgi al retículo endoplasmático rugoso, va a ser mediado por los cuatómeros tipo 1. Por su parte, el retículo endoplasmático liso va a tener una estructura totalmente diferente al retículo endoplasmático rugoso, ya que mientras que el retículo endoplasmático rugoso tenía esta forma de sacos o escenas aplastadas, el retículo endoplasmático liso va a tener una forma tubular, que bien puede estar añadido o ser una extensión del retículo endoplasmático rugoso, o bien puede estar separado y ser independiente. La principal función del retículo endoplasmático liso va a ser el metabolismo de lípidos, de esteroides, de glucógeno. Va a tener también una participación en la formación y el reciclaje de membranas, en el metabolismo celular, y también puede estar asociado al secuestro de calcio. De hecho, esta función o esta particularidad va a hacer que en células del corazón y en células musculares, en el miocardio, en el músculo, recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, ya que esta función de secuestro de calcio lo va a hacer que esté fuertemente asociado o que sea pieza fundamental de la contracción muscular. De todas estas funciones podemos deducir pues que el retículo endoplasmático liso va a estar estrictamente relacionado a aquellos procesos de desintoxicación y conjugación de sustancias nocivas, por lo cual no es de extrañarnos que el retículo endoplasmático liso se encuentre fuertemente desarrollado en células hepáticas, en los hepatocitos. Y esto pues porque es el órgano encargado de llevar a cabo los procesos metabólicos desintoxicantes del cuerpo, donde va a estar asociado a una gran cantidad de enzimas desintoxicantes como la familia del citocromo P54. En esta microfotografía de microscopía electrónica de transmisión de un corte testicular, podemos ver una célula de Leydig
la cual se encuentra con una gran cantidad de retículo endoplasmático liso, son todos esos que vemos por aquí. ¿Por qué se encuentra una gran cantidad de retículo endoplasmático liso en esta célula? Pues porque esta célula, una de sus funciones principales es la producción de hormonas esteroideas, ¿no? Entonces nos hace sentido, nos hace lógica que una célula que produzca hormonas esteroideas, que produzca lípidos, pues tenga gran cantidad de retículo endoplasmático liso, que es su función principal. Siguiendo con los organelos no membranosos y con los organelos que se encargan de dar soporte y sostener la célula, toca el turno de hablar de los centriolos y del centro organizador de microtúbulos. Los centriolos son órganos tubulares, como podemos ver en la imagen, cilíndricos, cortos, dispuestos en pares y que van a estar compuestos de microtúbulos, específicamente de 9 tripletes de microtúbulos dispuestos en una posición ortogonal. Se van a encontrar cercanos al núcleo, asociados con una zona material pericentrolar. En conjunto van a estar contenidos por la región del centro organizador de microtúbulos, también conocido en otras bibliografías como centrosoma. Si hablamos de la función del centro organizador de microtúbulos o centrosomas y de los centriolos, pues van a ser dos funciones principalmente. La primera va a ser la formación de cuerpos basales y la segunda va a ser la formación del uso mitótico, las cuales vamos a desglosar a continuación. Respecto a la formación del cuerpo basales, va a ser responsable de la producción de cilios y flagelos, los que van a estar formados del centriolo y extendidos a través de la membrana. En este diagrama podemos observar la relación que tiene el centro organizador de microtúbulos respecto al núcleo, el cual va a contener los centriolos y una matriz extracelular muy densa, la cual va a ser rica en anillos de tubulina gamma. Esos anillos de tubulina gamma van a corresponder cada uno al nacimiento de un microtúbulo específico, los cuales se van a extender a través de la membrana y a su vez van a servir para dar sostén y soporte a la célula. Los centriolos también van a ser muy importantes para la división celular. Así, cuando la célula comienza a dividirse, los centriolos van a viajar hacia lados opuestos de la célula, hacia lados opuestos del núcleo. En el momento en el que los cromosomas van a comenzar a condensarse para la mitosis, los centriolos van a ayudar formando el uso mitótico, al cual posteriormente se unirán los cromosomas que serán estirados y repartidos en ambos polos celulares. Por lo cual nos queda claro o entendemos que sí son muy importantes para la formación del uso mitótico y para la propia división celular. ¿Y qué podemos decir de los ribosomas, de los cuales pues ya hablamos de ellos un poco cuando estamos hablando de retículo endoplasmático rugoso por su relación en la síntesis de proteínas? Los ribosomas van a ser los organelos más numerosos de toda la célula. Van a tener una dimensión aproximada de 15 a 20 nanómetros. No están cubiertos por membrana, es decir, son organelos no membranosos. Están conformados por dos subunidades, las cuales a su vez van a estar conformados por ARN ribosomal más proteínas. Van a ser los encargados de la síntesis de proteínas citosílicas. Los ribosomas podemos ubicarlos bien en adhesión al retículo endoplasmático rugoso o bien libres en el citoplasma, como es el caso de las neuronas en los llamados cuerpos de Nissl, en el cual se encuentran navegando por ahí y produciendo proteínas que van a ser destinadas que van a ser destinadas a la formación de núcleos o membranas de organelos intracelulares, casos diferentes a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, en el cual van a producir proteínas que usualmente son para ser exportadas al exterior de la célula, o bien que están destinadas al citoplasma celular. Los cilios son estructuras filiformes movibles de 7 a 10 micrómetros de longitud que se encuentran en la superficie apical de la célula. Está presente, por ejemplo, en el epitelio respiratorio. Los cilios están conformados por una estructura central llamada axonema, conformada por microtúbulos dispuestos en una organización 9+2, es decir, un par de microtúbulos ubicados en la porción central, rodeados de manera uniforme por 9 pares de microtúbulos periféricos, de los cuales uno es incompleto. Esta estructura se ancla a las células por un cuerpo basal. El movimiento que le proporciona a las células se basa en la acción conjunta de microtúbulos y una proteína motora denominada dineína ATPasa, que emplea la energía del ATP para impulsar el deslizamiento de los microtúbulos. Los flagelos, por otra parte, son apéndices filiformes alargados basados en microtúbulos que permiten su movimiento.
Están presentes por ejemplo en los espermatozoides. Su estructura es igual a la de los cilios, sin embargo, a diferencia de estos, los flagelos presentan un movimiento ondulatorio. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el núcleo celular. El núcleo celular es la organela de mayor tamaño en las células eucariontes, es de forma esférica y de localización central. También nos va a ayudar a almacenar la mayor parte de información genética de la célula, nos va a ayudar a su transcripción y a su replicación de la misma. Asimismo, vamos a poder identificar estructuras importantes con respecto al núcleo celular, en el cual podemos identificar el nucleoplasma, la cromatina, la membrana nuclear y el nucleolo. Hablando de la membrana nuclear, vamos a identificar que es una membrana que separa al nucleolo del citoplasma. Esta es selectivamente permeable y nos va a ayudar a mantener la información genética dentro del nucleolo. Asimismo, vamos a identificar que consta de dos partes, de una membrana interna y de una membrana externa. La membrana interna la vamos a asociar con componentes del nucleoesqueleto. Nos va a ayudar esta a el anclaje de proteínas. La membrana externa se va a asociar con el retículo endoplasmático, ya que se continúa con este, en lo que nosotros vamos a poder identificar que se van a adosar a esta los ribosomas. En la membrana nuclear también vamos a poder destacar el complejo del poro nuclear, el cual nos va a ayudar para mediar el transporte activo de proteínas, ribonucleoproteínas y ADN a través del nucleoplasma y el nucleolo. Las membranas que componen la membrana nuclear van a estar separadas por un espacio denominado cisterna perinuclear. Esta cisterna perinuclear se va a atravesar por el complejo del poro nuclear. El complejo del poro nuclear va a estar compuesto por un anillo citoplasmático, un anillo medio y un anillo nuclear. El nucleoplasma es el material que se va a ver integrado por gránulos de intercromatina y pericromatina. Este nucleoplasma va a estar formado también por el nucleoesqueleto. El nucleoesqueleto es lo que nos va a dar forma a nuestro núcleo como tal, nos va a ayudar a la organización de las estructuras internas del núcleo interno y asimismo nos va a ayudar a la formación de la heterocromatina. Hablando con respecto de la cromatina, vamos a identificar que esta está compuesta por ADN y proteínas histonas y no histonas, en la cual en una célula interfásica se va a poder organizar de dos distintas maneras, de la heterocromatina y de la eucromatina. La heterocromatina va a estar dispuesta en la fase en la cual va a estar inactiva transcripcionalmente, no va a haber transcripción en la heterocromatina. Así, de esta manera vamos a identificar dos diversas estructuras con respecto a la heterocromatina, la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa va a ser la que nos va esta se va a poder activar de manera transcripcional con respecto a la cromatina, y la cromatina constitutiva va a estar inactiva transcripcionalmente y nos va a ayudar solamente a funciones de estructura y de protección. La eucromatina, a diferencia de la heterocromatina, va a estar dispersa en todo el nucleoplasma. Se va a encontrar levemente condensada, o sea, no va a estar tan condensada como la heterocromatina, y a diferencia de la heterocromatina, esta se va a encontrar activa transcripcionalmente. El nucleolo es una estructura no membranosa, la cual se encuentra formada por genes, proteínas, unidades ribosomales, en donde se lleva a cabo la síntesis de ADN
y está formado por tres grandes zonas: el centro fibrilar, el centro fibrilar granular y el centro granular.